Bueno, me alegra estar con ustedes hoy para comenzar el primer módulo de Catalyst Missions, que es el discipulado y la plantación de las iglesias. Y en esta parte, que es la parte académica de módulo 1, vamos a hablar de lo que es hacer discípulos, ese proceso de hacer discípulos, y también cómo plantar iglesias de la cosecha con nuevos discípulos. Entonces, estamos hablando de un proceso de hacer discípulos, plantar iglesias de la cosecha. Y para la primera lección vamos a hablar de eso que se llama los 6 elementos esenciales para esparcir el reino de Dios. Y más o menos eso es una introducción al material que vamos a usar y que tiene que ver más que todo con, ideas equivocadas de lo que necesitamos para esparcir el reino de Dios. Muchas veces pensamos que necesitamos muchas cosas para esparcir el reino de Dios. Necesitamos dinero, necesitamos un coche, un carro, necesitamos transporte, necesitamos un edificio o un templo, necesitamos esto y otro. Pero realmente Jesús nos ha dado el proceso y Él nos ha dado todo lo que necesitamos en la Biblia y podemos ver lo que Jesús nos ha dicho sobre los elementos esenciales para esparcir el reino de Dios. Y eso es una introducción porque queremos desde el principio establecer qué necesitamos para hacer discípulos y plantar iglesias de la cosecha, y probablemente es menos que has pensado. Es menos que has pensado. Tal vez has estado pensando que necesitas muchísimas cosas para hacer discípulos y plantar iglesias, pero realmente tenemos un proceso simple y reproducible de las Escrituras. Entonces, si tiene la Biblia, por favor, mire conmigo a Marcos capítulo 4, y vamos a comenzar ahí con esta parábola del sembrador. La parábola del sembrador que encontramos aquí en Marcos 4, 26 a 29. La parábola del crecimiento de la semilla dice esto. Marcos 4, 26. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta, se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega o la cosecha. Yo he escrito aquí 6 elementos que encontramos aquí en esta parábola que necesitamos para esparcir el reino de Dios. Y el punto es esto: si tú has sido salvado por Cristo, si tú has recibido a Cristo, Él ya te ha dado todo lo que tú necesitas para esparcir el reino de Dios. Tú no necesitas mucho dinero, no necesitas muchas cosas como carro o templo, no necesitas tener un título de una gran universidad. Ya tienes todo lo que necesitas para esparcir el reino de Dios, y tú tienes que confiar en Cristo, que Él ya te ha dado todo eso. Entonces, los 6 elementos son un sembrador, una semilla, tierra, el Espíritu Santo, la estación, vamos a hablar de lo que es, y la hoz. Entonces, vamos a hablar de estos 6 elementos esenciales para averiguar y para exponer un poco más en detalle lo que es que Jesús nos dice que necesitamos para esparcir, crecer, expandir el reino de Dios. Primero, vamos a ver que necesitamos sembradores. Marcos 4, 26 dice esto: decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces, la primera cosa que vemos que necesitamos es un hombre o una mujer que echa semilla en la tierra, que sería un sembrador. Y tenemos unas preguntas sobre el sembrador. Primero, ¿qué hace un sembrador? Yo creo que es más o menos claro del pasaje que el sembrador tiene que echar semilla en la tierra. Así que más o menos lo que un sembrador hace es sembrar. Así que eso no es complicado. El sembrador tiene que sembrar. Pero aquí es otra pregunta: ¿quién está calificado para ser un sembrador? Muchas veces pensamos que necesitamos
bueno, una gran educación para poder sembrar, o necesitamos ser un pastor. Y bueno, los pastores deben sembrar también. Pero sabe que tenemos un ejemplo en la Biblia que nos dice que tú no necesitas nada de esos títulos teológicos ni nada de eso para ser un sembrador. Mire conmigo a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y encontramos aquí el ejemplo de una mujer que era una sembradora. Ella sembraba la semilla y vamos a ver algo de su vida. Y por supuesto estoy hablando de la samaritana. La samaritana era una mujer, obviamente, que fue rechazada por su pueblo. ¿Por qué? Porque ella era más o menos una prostituta. Sabemos eso porque Jesús dijo, tú has tenido 5 esposos y el que tienes ahora no es tu esposo. Entonces 6 hombres que ella había tenido. Y también sabemos que los samaritanos no tenían la religión correcta. Jesús dijo esto aquí en Juan 4. Mira lo que dice Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces Jesús está diciendo a esta mujer, ustedes no tienen la religión pura, no tienen la religión correcta, ustedes han torcido las escrituras. Sabemos que los samaritanos realmente solo creyeron en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y ellos votaron el resto. Entonces Jesús está diciendo, ustedes no están adorando correctamente. Y también vemos que ella se fue al pozo para sacar agua al mediodía. Es la parte más caliente del día. ¿Por qué hizo eso? Porque nadie más hubiera estado ahí. Nadie más hubiera estado ahí. Entonces ella estaba pensando, si me voy ahora yo puedo evitar la gente. Entonces, mala reputación, obviamente. Ella tiene la religión incorrecta y también ella es odiada y rechazada por el pueblo. Pero ¿qué pasa con ella? Ella reconoce el Cristo. Mira lo que pasó aquí. Jesús dice, Dios es espíritu. 24. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella tenía la esperanza del Mesías y cuando ella se dio cuenta de que estaba hablando con el Mesías, ella se fue, ¡boom!, inmediatamente para ser un sembrador de la palabra. Se fue a Samaria para sembrar la palabra. Y eso es increíble, porque sabemos, si ella tuvo un trasfondo en el Antiguo Testamento, en el Torá, en la ley de Moisés. Pero ella no sabía tanto. Pero ella conocía, ella sabía suficientemente para ir inmediatamente, dejar su balde, ir inmediatamente para sembrar la semilla con los samaritanos. Ella no tenía una buena educación. Era una mujer y en esa época las mujeres no tenían el privilegio de asistir y para recibir una educación. Entonces, mira lo que pasó aquí en Juan 4. Ella se fue. Y ella dijo a los en Samaria, la mujer dejó su cántaro, su balde, fue a la ciudad y dijo a los hombres, tal vez ella había tenido uno de esos como su esposo, y ella dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, no será este el Cristo. Y salieron de la ciudad y iban a él, y bueno, Jesús dijo luego a sus discípulos, mira, la cosecha ya es blanca para la siega. Entonces, mira, esta mujer, ¿quién es calificada para ser un sembrador? Cualquier persona que reconoce el Cristo, que ha recibido a Cristo, y tenemos el ejemplo de ella ahí. Jesús escogió a ella para ser el sembrador en Samaria. Eso es increíble, eso es increíble. Eso es como Dios, eso es lo que Dios hace.
Entonces, el sembrador, necesitamos un sembrador. Y bueno, tú puedes estar ahí pensando, yo no puedo ser un sembrador. Bueno, si ella puede ser un sembrador, si yo puedo ser un sembrador, tú puedes ser un sembrador también, porque el único requisito es conocer a Cristo. No importa la educación, no importa la reputación, no importa nada de eso antes de conocer a Cristo. El único requisito es conocer a Cristo. Entonces, bueno, necesitamos un sembrador. También necesitamos la semilla. La semilla. ¿Qué es la semilla? Bueno, obviamente la semilla, Jesús está hablando de la palabra de Dios. Y sabemos eso porque podemos ver en el cuento paralelo, aquí en Mateo 13. Jesús da aquí en Mateo 13 la misma parábola y él da una explicación comenzando aquí en versículo 18. 13:18, Mateo 13:18 dice: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces, cuando él habla de la semilla, él se refiere a la palabra de Dios. Y hay una razón por eso. La razón es que la palabra es el medio que Dios usa para engendrar fe en nosotros. Encontramos esto aquí en Romanos 10:17. Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Uno tiene que oír la palabra para confiar en Cristo, para poner la fe en Cristo. La palabra es esencial. Bueno, tenemos otros ejemplos de esto. Por ejemplo, aquí en Santiago, capítulo 1, Santiago. Dice Santiago 1:18, esto: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Bueno, Él nos hizo nacer por un medio, y el medio es la palabra de la verdad. Entonces es la palabra que nos ha hecho nacer de nuevo. Encontramos la misma cosa en 1 de Pedro 1:23. Entonces tenemos que preguntar, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué tipo de semilla? Obviamente es la palabra. Pero también tenemos que decidir cuáles son los elementos esenciales de la semilla. Entonces, si yo tendría que decir, o si yo tuviera que decir, ¿cuáles son los elementos esenciales del Evangelio? Cuando estoy compartiendo la palabra, ¿qué tengo que compartir a una persona, un oyente, para que ellos entiendan el Evangelio completo? Entonces, ¿qué tengo que compartir? Y vamos a hablar de eso más adelante, después, en este estudio. Pero vamos a definir qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio que tenemos que compartir? ¿Qué es la palabra que debemos compartir? Y vamos a aprender una forma de compartir la palabra realmente para definir cuáles son los elementos esenciales de la palabra. Y la otra cosa que tenemos que definir es cuáles son las barreras de la audiencia. En otras palabras, bueno, cuando estoy compartiendo con alguien, yo debo estar pensando cuáles son sus barreras para entender este mensaje. ¿Qué puedo hacer para compartir sabiamente? En Marcos 4, si puedes volver ahí, en Marcos 4:26, cuando estamos hablando de un hombre o una mujer que echa semillas, solo hay dos cosas que este hombre o mujer, el sembrador, puede controlar. Ellos pueden controlar la cantidad de la semilla que siembran. Ellos pueden controlar cuán sabiamente siembran la semilla. Eso es decir, yo puedo controlar, ¿sí?, la cantidad que yo siembro. Si yo siembro más frecuentemente, o yo tengo más gente con que yo estoy compartiendo el Evangelio, probablemente más gente va a escuchar y oír y creer.
¿sí? Entonces yo puedo controlar eso. Yo puedo decidir compartir con una persona o con 100, ¿sí? Y la otra cosa es, yo puedo controlar si yo comparto sabiamente o no. Yo tengo que saber algo de mi audiencia, algo de esa persona con que yo estoy compartiendo para compartir sabiamente. Si la persona no puede leer, por ejemplo, yo necesito cambiar la forma de compartir. Si esa persona tiene un problema con un concepto en la Biblia, tal vez yo puedo pensar en otra manera de presentarlo. Entonces, esa es la semilla, la palabra de Dios. La palabra es usada por el Espíritu Santo para engendrar fe y vida y necesitamos compartir frecuentemente, ¿sí? Necesitamos esparcir la semilla y también necesitamos compartir sabiamente. La tercera cosa es la tierra. El tercer elemento esencial es la tierra. Encontramos aquí en versículo 26 de Marcos 4. Decía también el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces la tierra representa los corazones de los humanos. Los corazones de los que están en el mundo sin Cristo. Sabemos eso si miramos de nuevo aquí Mateo 13. Y sabemos en la explicación que Jesús da a sus discípulos que Él da 4 tipos de terreno, 4 tipos de tierra. 18, de nuevo, comenzando con 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Primer tipo de terreno, junto al camino. Segundo, en aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Eso es el segundo tipo de terreno, pedregales, o bueno, el terreno pedregoso. Tercero, 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos. Este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Tercer tipo es el terreno espinoso. Cuarto, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Entonces tenemos de los 4, solo uno es bueno, es el cuarto. Es el cuarto. Entonces, bueno, necesitamos entender terreno, la tierra, porque eso nos va a ayudar a compartir con esa persona. Si yo entiendo que alguien tiene el obstáculo de, por ejemplo, el tercer terreno. Ellos tienen preocupaciones de este mundo, ellos quieren ser ricos. Eso me va a ayudar a compartir con ellos sabiamente. Jesús hizo eso con el joven rico. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia. Pero el joven rico se acercó a Jesús y él dijo, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, porque me llamas bueno, nadie es bueno sino solo Dios. Ese hombre tenía un problema de pensar que él era bueno. Jesús dijo, bueno, hay que cumplir la ley. Y él dijo, yo he cumplido todo eso desde mi juventud. Eso fue mentira, ¿sí? Pero Jesús dijo, ok, una cosa que te falta. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres, me sigas y tendrás tesoro en el cielo. Y él se fue, bueno, se alejó de Jesús, le dio la espalda en tristeza. Pero lo que Jesús sabía es que este hombre era un ejemplo del tercer terreno. Las preocupaciones de este mundo, la riqueza de este mundo ahoga la palabra para que no tenga ningún efecto. Y Jesús se fue directamente para su obstáculo principal. Él dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Por qué? Porque eso fue el obstáculo entre él y Jesús, su riqueza. Entonces, para entender qué tipo de terreno con que estamos compartiendo, es importante para saber cómo compartir.
Uno pudiera decir también que eso se llama el suelo. Y sabemos que Dios tiene una visión. Dios tiene una visión para personas, para terreno de todos los tribus, lenguas, pueblos y naciones, que un día todos estarán alrededor del trono, como vemos en Apocalipsis 5 y 7, alabando a Dios juntos. Entonces sabemos que todos van a huir y algunos de cada tribu, lengua, pueblo y nación van a ser la tierra buena, ¿sí? La buena tierra, el buen terreno. Entonces necesitamos tener la visión de Dios y tratar, como podemos, de entender cuál tipo de terreno una persona es, para que podamos compartir con ellos sabiamente. Bueno, un pasaje que debemos usar aquí es Mateo 24, 14, que tiene que ver con, esta es la visión que Jesús tiene para todo el mundo. Mateo 24, 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces estamos esperando predicar este evangelio en todas las naciones, y estamos esperando el fin, estamos esperando la llegada de Jesús o la segunda venida. Y hasta que Él venga, estamos buscando terreno más para Él en cada tribu, pueblo, lengua y nación. Y tenemos la confianza que Jesús va a traer gente de todos estos tribus, pueblos, lenguas y naciones. Tenemos esa confianza por causa de lo que Jesús dijo en Juan 10, 16. Juan 10, 16. Esto dice, Jesús estaba hablando con sus discípulos y Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Él está diciendo que no son de Israel. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Él dice, ya tengo ovejas en otros tribus, en otros rediles, eso es decir, entre los gentiles. Y yo voy a atraerles. ¿Cómo? A través de nosotros. Él está preparando el terreno ahí en cada pueblo, tribu, lengua y nación para que podamos llegar y encontrar buena tierra que está listo para recibir la palabra y producir fruto. Entonces, bueno, eso me da una transición para el próximo punto. El próximo punto o el próximo parte, el próximo elemento esencial es el Espíritu. Es el Espíritu. De nuevo, mira conmigo a Marcos 4. Vamos a ver algo importante. Él decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. Entonces, fíjate en eso. Él dice, él puede sembrar. Y hemos dicho que una cosa que tú puedes controlar es la cantidad que siembras. La otra cosa que tú puedes controlar es si siembras sabiamente. Pero lo que no puedes controlar es el crecimiento de la planta. Eso pertenece al Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo es un elemento esencial para esparcir el reino de Dios. Yo no puedo causar el crecimiento de la semilla. Y por eso 1 Corintios 3, 6 dice eso. Yo planté, Apolos regó, Pablo diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento pertenece a Él, a Él. Sabemos eso porque en Juan 3, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, Él dijo algo radical, algo sorprendente, algo asombroso. Él dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y él, hablando del Espíritu, dice, lo que es nacido de la carne es, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere
y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vas, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no puedo controlar el viento, y yo no puedo controlar el movimiento ni la actividad del Espíritu Santo para hacer que nacemos de nuevo, o hacer que uno nace de nuevo. ¿Sí? Mi responsabilidad es sembrar, y el Espíritu Santo tiene la responsabilidad de tomar esa palabra, plantarlo bien, sembrarlo bien y causar el crecimiento con el nuevo nacimiento. Y Él hace eso por convencer. Uno de los roles del Espíritu Santo que encontramos en la Biblia es Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene que convencernos. Eso es abrir mis ojos para ver como Dios ve. ¿Sí? Entonces, yo no puedo controlar eso. El Espíritu Santo tiene que controlar eso y mi responsabilidad es depender de Él. ¿Sí? Por eso una pregunta que pudiéramos decir aquí es, ¿cuántas horas pasas escuchando a Dios? ¿Cómo describirías tu vida devocional? ¿Estás realmente metido en la vida y la presencia y la unión con Cristo? Y estás caminando en eso, andando en eso cada día. Porque solo los que andan en el Espíritu Santo van a producir fruto. Porque el Espíritu Santo tiene que hacer todo a través de nosotros. Y por eso Pablo, en 1 Tesalonicenses 1, él dijo algo de nuevo asombroso. 1 Tesalonicenses 1:5 dice esto. Pablo hablando con los en Tesalónica, donde él había sembrado la palabra, él dice: nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Él dice, nuestro evangelio no vino a ustedes simplemente o solamente en palabras. Él dice, no, pero en el Espíritu Santo. Eso es decir, cuando sembramos la semilla en la tierra, necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener la plena convicción de la palabra, para que tenga poder en la vida de los oyentes. Entonces, permanecer en Cristo es la clave, como Jesús ha dicho en Juan 15. Hay un mandamiento en Juan 15, cuando Jesús está hablando de las ramas y la vid. Permanecer. Y la clave es aquí en Juan 15:7. Juan 15:7. Él dice esto. Si permanecéis en mí, ¿cómo vamos a permanecer en Él? Y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora sabemos, es su palabra. Pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, permanecer en Cristo, hacemos eso por permanecer en su palabra, y permanecer en su palabra nos guía a pedir las cosas que Él quiere que pidamos, y cuando pedimos estas cosas, recibimos estas cosas de Dios para que podamos producir fruto, y en producir fruto glorificamos a Dios, el labrador. Permanecer en la palabra, que nos guía a permanecer en la oración, que es el medio de permanecer en Cristo. Bueno, la estación. El quinto elemento esencial es la estación. Mira de nuevo conmigo en Marcos 4. Marcos 4. 28. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Aquí en este pasaje podemos contar por lo menos 4 y tal vez 6 veces que este sembrador visita donde él o ella había sembrado la semilla.
la estación tiene que ver con, es un proceso. Tiene que ver con el proceso de crecimiento. Bueno, probablemente ustedes no recibieron el Evangelio la primera vez que lo escucharon, ¿sí? Que lo oyeron. Es un proceso de crecimiento y necesitamos como sembradores visitar, volver, regresar al campo donde hemos sembrado. Eso es decir, si tenemos a alguien, no hay que pasar de casa en casa cuando el Señor ya nos ha dado, ¿sí?, una casa de paz, donde Él nos ha dado un buen terreno para sembrar la tierra. Esa es la estación. Debemos visitar y ver el proceso de crecimiento de la planta hasta que es listo para cosechar, ¿sí? Entonces yo tengo la responsabilidad de hacer eso. Y debemos preguntarnos esto, hacernos la pregunta: si estamos realmente comprometidos en la cosecha, porque es trabajo, ¿sí? Si yo voy a sembrar la palabra y volver para ver cómo esa planta está creciendo, eso a veces me toca duro. Eso es un trabajo duro, pero yo tengo que comprometerme a eso porque eso es lo que hace un sembrador. Y también necesitamos ver cuánto tiempo estamos ahí para verificar y ver la cultivación de la semilla. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar para hacer eso? Bueno, yo diría por lo menos es cada semana. Si Dios ha abierto una casa de paz a nosotros, por lo menos es cada semana visitando esa casa para echar la semilla más, para ver cómo están, para continuar en el evangelismo hasta que reciban la palabra. Nos toca hacer eso. Bueno, necesitamos la visión de recoger en la cosecha. Que eso sea el ministerio, de recoger en esa cosecha. Y si tenemos eso como la visión, vamos a hacer el trabajo duro de continuar en la estación, en este proceso, vez tras vez, visitando, volviendo al campo hasta que cosechemos. Bueno, la última cosa, el último elemento esencial es la hoz. Tal vez no sabe lo que es la hoz, pero es como un cuchillo, es una herramienta que puedes usar para cosechar, ¿sí? Una herramienta que puedes usar para cosechar. Y la idea es en Marcos 4 que, bueno, uno se mete la hoz porque es más fácil, es más eficaz que tratar de arrancar y cosechar con la mano. Es más fácil usar esta herramienta, esta máquina, ¿sí? Entonces, necesitamos pensar en eso. ¿Cómo podemos ser más eficaces si hemos si hemos compartido el Evangelio ahí en una comunidad, si hemos esparcido y estamos volviendo con ellos para ver quién está realmente recibiendo la palabra? Y lo que necesitamos para multiplicar esto a otras comunidades es entrenar más sembradores para ir con nosotros. Eso es lo que Jesús nos dice aquí en Lucas 10:2. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la mies es mucha, ¿sí? La mies es mucha, pero lo que necesitamos son más obreros. Entonces, tú puedes pensar en los obreros como la hoz. Los más obreros nos hacen más eficaz en la cosecha porque podemos multiplicar la palabra más. Entonces dice, bueno, la mies es mucho, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo que necesitamos más obreros. Entonces, parte de los elementos esenciales es la hoz o los obreros. Necesitamos tener una visión de no simplemente cómo podemos entrar en una comunidad, compartir el Evangelio, cosechar ahí. Necesitamos pensar, ¿y cómo puedo levantar obreros de entre esta nueva comunidad para continuar y sembrar y para ir más allá a otras comunidades, otros lugares que no tienen el Evangelio para que podamos continuar en la cosecha juntos? Y eso es la idea. Entonces,
necesitamos hacernos la pregunta ahora. ¿Cuántos ya están listos para ser obreros? Tal vez ya estás en ese proceso. Tal vez ya estás sembrando, ya estás volviendo, ya estás cosechando. ¿Sí? Pero necesitas pensar cuántas personas ya estás entrenando para continuar contigo. Para que este trabajo no simplemente dependa de ti. ¿Sí? Tenemos que pensar así, ¿cómo podemos multiplicar, levantar más obreros para ir con nosotros? Y primero necesitamos rogar que el Señor nos envíe más obreros. Bueno, ¿quién puede ayudarnos en eso? Especialmente dentro de una nueva comunidad, alguien que ya tiene el contexto de un nuevo lugar. Esto es bien importante. Entonces, ¿qué necesitamos? Para comenzar, ¿qué necesitamos para esparcir el reino de Dios? Necesitamos un sembrador. Si ya has sido salvado, tú eres un sembrador. Necesitamos la semilla. Si tú tienes una Biblia, tú tienes la semilla. Y si el Espíritu de Cristo vive adentro, tú tienes la palabra dentro. Ese es el nuevo pacto de Jeremías 31. Ya tenemos mucho terreno. Bueno, el Señor nos ha dicho que la mies es mucha. Tenemos mucho terreno. Tenemos el Espíritu Santo. Si hemos sido salvados, tenemos el Espíritu. Tenemos el tiempo de comprometernos a la cosecha. Tenemos. Tiene que ser una prioridad. Y tenemos la capacidad de entrenar y hacer más obreros, ¿sí? Y levantar más obreros para unirse con nosotros en la cosecha. Entonces, eso es lo que necesitamos. Si eres un cristiano, ya tienes todo. En la próxima sesión vamos a comenzar a hablar de un proceso de cómo realmente hacer todo eso según el proceso bíblico y cómo podemos encontrar nuevos campos, entrar, sembrar, cosechar nuevos discípulos y formar nuevas iglesias. Amén. Que Dios me lo bendiga.